Buenas, vamos a continuar con la serie de videos de ecuaciones diferenciales. Vamos a abordar el tema de ecuaciones diferenciales de Euler de tercer orden. En un video anterior habíamos visto una ecuación diferencial de segundo orden de Euler, en la cual habíamos encontrado la primera y la segunda derivada para hacer los reemplazos respectivos y eliminar el x al cuadrado y el x, de tal forma que nos convierta en una ecuación diferencial de coeficientes constantes. En una de tercer orden vamos a encontrar la tercera derivada, o sea que nosotros la tercera derivada de la función y con respecto de x, esta tercera derivada es la derivada, si aplicamos la regla de la cadena, de la segunda derivada con respecto de z, de la segunda derivada, entonces nos daría la tercera derivada, haciendo la regla de la cadena aquí. Esta es la segunda derivada. Con respecto de y con respecto de z. Y como es regla de la cadena, el de z con respecto de x. Fíjense, voy a derivar la segunda derivada, o sea, todo esto de aquí, para que me dé la tercera derivada. Como es la regla de la cadena, derivo con respecto de z y de z con respecto de x. Entonces, aquí hay un producto de dos funciones, y este producto de dos funciones está multiplicado por 1 sobre x, que de z sobre de x es 1 sobre x. Entonces vamos a derivar la primera por la derivada de la segunda, que sería aquí, con respecto de z, sería la tercera derivada, menos, aquí sería la segunda derivada, más la segunda tal cual, sin modificarla, por la derivada de la primera. Vamos a borrar esta parte de acá, necesitamos espacio, más la segunda por la derivada de la primera. Fíjense que si derivamos esta de aquí, la podemos ver así, sería menos 2, x a la menos 3, o sea que la derivada de esto es menos 2, x al cubo, y multiplicado por la diferencial de x con respecto de z, ya que estamos derivando implícitamente, estamos derivando con respecto de z una variable x, y el último término sería 1 sobre x. Fíjense que aquí este de x sobre dz es x, también se podría cambiarlo directamente. Es lo contrario de z con respecto de x, este sería x. Y miren, podemos distribuir tanto este término para este término y este término para este término, una multiplicación. Vamos a hacer esta multiplicación y vamos a ver qué resultado obtenemos. La tercera derivada con respecto de x al cubo, o sea, la tercera derivada, perdón, sería este que multiplica este término, 1 sobre x que multiplica el primer miembro, sería 1 sobre x al cubo, multiplica la tercera derivada de y con respecto de z, menos la segunda derivada de y con respecto de z. Y este término que aquí se puede cancelar y nos queda que es menos 2x al cubo, que multiplica a la segunda derivada de y con respecto de z, menos la primera derivada de y con respecto de z. Y fíjense, ya podemos sacar factor común aquí, porque la idea también es encontrar un término que elimine el x al cubo. Entonces la tercera derivada de y con respecto de x sería, sacando factor común x al cubo, nos quedaría
la tercera derivada de y con respecto de z menos la segunda derivada de y con respecto de z. Sacamos factor común en x al cubo, nos quedaría menos 2 la segunda derivada de y con respecto de z al cuadrado, y menos por menos sería más la dos veces la primera derivada de y con respecto de z. Vamos a sumar todo esto de aquí. La tercera derivada de y con respecto de z sería igual a ¿qué? A 1 sobre x al cubo. La tercera derivada de y con respecto de z quedaría ahí. La segunda derivada sería menos 3. La segunda derivada de y con respecto de z. Y más 2 la primera derivada de y con respecto de z. Este sería el reemplazo que nosotros podríamos hacer en la ecuación diferencial para la tercera derivada, y se ve que se elimina. Aquí vamos a hacer el reemplazo. Reemplacemos directamente aquí. Menos 3 más 2. Ya. Quedaría aquí, vamos a reemplazar x al cubo. Sería 1 sobre x al cubo, que multiplica a la tercera derivada de y con respecto de z. Ya todo queda en función de z. Menos 3 la segunda derivada de y con respecto de z. Y más 2 la primera derivada de y con respecto de z. Este sería el reemplazo de la tercera derivada de y con respecto de x, que todo quedaría en función de z. Alfa que multiplica a x al cuadrado. Vamos a reemplazar la segunda derivada. La segunda derivada que nosotros obtuvimos fue 1 sobre x al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada de y con respecto de z menos la primera derivada, más beta, recuerden beta, x que multiplica a 1 sobre x y multiplica a la derivada de y con respecto de z, y más alfa y que quedaría ahí. Bueno, cambiémosle de rho, hagámosle otra letra para que no sea la misma. Vamos a cambiarle aquí, vamos a cambiarle esta, no sé, omega, pongámosle omega, listo. Como ven, aquí se puede cancelar x al cubo con x al cubo, aquí el x al cuadrado con x al cuadrado, y el x con el x, convirtiéndola a esta ecuación en una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Entonces, ya reescribiendo esto, nos quedaría, vamos a desarrollar un poco todo esto. El x al cubo, la tercera derivada con respecto de z quedaría ahí, no hay otro factor. Vamos con la segunda derivada de y con respecto de z. Vamos a ver qué nomás tenemos que... Aquí hay un menos 3, aquí una segunda derivada que sería alfa menos 3, la segunda derivada de y con respecto de z, más, vamos viendo la primera derivada. Aquí hay la primera derivada de un beta menos un alfa, beta menos un alfa, y más 2 la primera derivada, y más omega y igual a un, puede ser en este caso igualémosla a 0. Y tenemos la fórmula para resolver o para convertir estas ecuaciones diferenciales de tercer orden de Euler, fíjense, de tercer orden de Euler en coeficientes constantes. Recuerden que la ecuación de Euler de tercer orden era x al cubo, la tercera derivada de y con respecto de x, más alfa, x al cuadrado, la segunda derivada de y con respecto de x, más beta,
x, la primera derivada con respecto de x, y más omega y igual a 0. O sea, ¿qué necesitamos para convertirla en una ecuación de coeficientes constantes? Simplemente el alfa y el beta. Hacerles estas operaciones, fíjense, y convertimos a una ecuación diferencial de tercer orden de Euler en una ecuación diferencial de coeficientes constantes, la cual ya podemos resolver. En un próximo video vamos a aplicar en un ejercicio.